Cristo Jesús. Amén, amén. Abran su Biblia en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Filipos, una ciudad al norte de Grecia. Hoy solo quedan vestigios, hoy solamente quedan ruinas de lo que fue esa gran ciudad. Pablo mismo había establecido esta iglesia en su segundo viaje misionero alrededor del año 51 después de Cristo. O sea, unos 15, 16 años después de la muerte de Cristo, ¿no? La historia del comienzo de la iglesia de Filipos la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Ahora, cuando Pablo escribió esta carta, híjole, suena aquí como que retumba en mis oídos. ¿Sigo hablando? Bueno, cuando Pablo escribió esta carta, ya habían pasado unos 10 años que había estado allí, de manera que era el año 61 después de Cristo. El apóstol Pablo había sido arrestado en Jerusalén y puesto en prisión en Cesarea por 2 años hasta que dijo basta y apeló a César. César, el emperador romano que gobernaba en todo el mundo. Así que fue llevado como prisionero a Roma para que se presentara ante César y que César revisara su caso. Bueno, mientras Pablo estuvo en Roma por 2 años esperando para hacer su apelación ante César, fue mantenido bajo arresto domiciliario. Por lo que leemos en las Escrituras, Pablo había alquilado su propia vivienda, sin embargo estaba encadenado a un guardia romano las 24 horas del día. Pablo vio estas circunstancias como una tremenda oportunidad para testificar a los guardias, a aquellos que lo cuidaban a él. No se les podían escapar, ¿no? Como resultado de haber compartido con estos hombres, muchos de ellos de la casa de César fueron llevados al conocimiento de Jesús y hubo un gran avivamiento en Roma. Ahora, mientras Pablo esperaba su presentación ante César, la iglesia de Filipos levantó una ofrenda muy generosa para él y se la envió. En el capítulo 4, cuando lleguemos ahí, vamos a leer que esta ofrenda le fue llevada por Epafrodito, quien cuando iba camino a llevarle la ofrenda se enfermó gravemente y casi muere, pero igualmente logró llegar a Filipos y llevar este regalo a Pablo, el regalo del corazón de los hermanos de Filipo. Y básicamente esta carta que Pablo les escribe desde la prisión de Roma es una carta de agradecimiento por el dinero que le fue enviado por medio del hermano Epafrodito. Es interesante el hecho de que el tono de esta carta sea, dice, de sumo gozo. Y digo interesante porque durante el tiempo en que Pablo sentía ese gozo, estaba encadenado a un guardia romano por las 24 horas del día. Así que, interesante, ¿no? En el capítulo 4 Pablo escribe: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En otras palabras, estoy contento porque mi contentamiento no se encuentra en las circunstancias o en mis circunstancias. Mi contentamiento se encuentra en mi relación con Cristo Jesús
Y eso nadie ni nada lo puede cambiar. Y es importante que nosotros también aprendamos a encontrar nuestro contentamiento en el Señor, porque así podremos aprender a disfrutar nuestro caminar con el Señor, cualquiera sea nuestra condición, donde te encuentres, como te encuentres. Así que Pablo comienza esta carta diciendo, Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Bueno, aquí en este primer versículo tenemos un montón de cosas para explicar, especialmente para aquellos que son nuevos creyentes. Para aquellos que han estado viniendo aquí y hemos estudiado las cartas de Pablo, va a ser como un recordatorio. Así que su compañero Timoteo, primero y principal, se encontraba con él allí en la cárcel en Roma. Ahora, siervos de Jesucristo, dice, ¿no? La palabra siervo utilizada aquí, saben ustedes que la Biblia fue escrita en griego. Bueno, en el griego original, que esto fue escrito, es la palabra, se escribe doulos y se pronuncia como doulos, algo así. Pero digamos es doulos. Significa esclavo con gusto. De manera que esta palabra, doulos, o esclavo con gusto, significa más que un siervo. Ahora, en el tiempo de la esclavitud, y de acuerdo, en ese tiempo que había esclavitud, de acuerdo a las leyes de Dios para los judíos, una vez que servías como esclavo por cierta cantidad de años, podías quedar libre. Pero tenías la opción de continuar sirviendo a tu amo como agradecimiento o porque no te querías mover de allí, estabas cómodo. Entonces te convertías en un doulos, un esclavo o un siervo con gusto. Pablo y Timoteo eran siervos de Cristo Jesús, pero con gusto, no por obligación. Luego, aquí tiene otra frase interesante. A todos los santos en Cristo Jesús. Y digo interesante porque la palabra santo proviene también de la palabra griega ageos o ageos, que significa consagrados, separados. De manera que Pablo realmente les está escribiendo a aquellos que son consagrados, que son separados o que han dedicado su vida para el Evangelio. Muchas veces ustedes leen, o cuando la gente que no sabe, lee, dice, a los santos, y dice, bueno, eso no aplica a mí porque yo no soy ningún santo, ya lo sabemos. Pero la carta está dirigida a aquellos que están consagrados a Jesús. Ese es el significado literal de la palabra santo. No se refiere a los santos que mueren y son canonizados por la iglesia tradicional. Esos son santos elegidos por la iglesia católica. Estos son los santos de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Todos los santos que están vivos, que están en todas las iglesias. No solamente en las iglesias de Filipos. Dice, con los obispos y diáconos. Notamos que está hablando de gente viva, no gente muerta. Nuevamente, voy a regresar y usar otras palabras griegas porque es importante que entendamos el significado de todo esto. En este caso, obispo es la palabra griega episcopos. Ahora, cuando hablamos de un obispo, pensamos en un hombre a cargo de un grupo de iglesias.
Ustedes recuerdan cuando estaba, yo al menos me recuerdo porque yo fui confirmado por el obispo de mi ciudad. Primero uno tomaba la comunión y después se confirmaba. Y venía el obispo, le besabas el anillo y te confirmaba. Bueno, realmente, en este caso, en la Biblia, los obispos eran los pastores dentro de la iglesia local y los diáconos eran los trabajadores dentro de la iglesia, hermanos y hermanas que sirven en la iglesia. Filipos fue el primer lugar al que Pablo fue cuando llevó el evangelio a Europa. En Hechos 16 dice que estando en Troas, recibió la visión de un hombre de Macedonia que le decía, ven a ayudarnos. Muchos creen que ese hombre de Macedonia es realmente el doctor Lucas, porque ahí en Filipos es donde se une a Pablo en el viaje misionero y empieza a decir nosotros. Antes Lucas, cuando explica el libro de los Hechos, habla de Pablo y Bernabé y ellos. Aquí habla de nosotros. Así que cuando tuvo esa visión, ven a nosotros, ven a ayudarnos, Pablo inmediatamente tomó un barco a Macedonia, llegó a Filipos y allí encontró a este grupo de mujeres judías que estaba adorando un día sábado junto a un río. Ahora, esto significa, fíjense cómo una cosa trae otra y nos va instruyendo. Esto significa que no había una comunidad judía muy grande en Filipos, porque donde hubiera 10 hombres judíos adultos en una comunidad, estos tenían la obligación de construir una sinagoga, un pequeño templo para los judíos. Pero si no llegaba a haber 10 hombres judíos adultos, lo que hubiera usualmente se reunían en un área al aire libre. La indicación es que no había muchos judíos en Filipo, así que al encontrar a estas mujeres cerca de un río, Pablo fue y les compartió de Jesús. Y muchas de ellas recibieron al Señor. Entre ellas, ¿recuerdan? Lidia, esa mujer que vendía ropas. Y Pablo empezó allí una obra en ese lugar. Ahora, no pudo ministrarles por mucho tiempo porque cuando los judíos descubrieron que las mujeres se habían convertido al cristianismo, empezaron los problemas. Hicieron arrestar a Pablo. Pablo fue golpeado y arrojado al calabozo junto con su compañero Silas. Y no sé si recuerdan, pero allí, ambos estando encadenados en el cepo, estaban cantando y adorando a Dios a medianoche, cuando de repente la prisión fue sacudida por un tremendo terremoto, las puertas se abrieron y ellos fueron liberados. Tal es así que el carcelero, al ver lo que estaba pasando, sacó su espada y estaba listo para matarse cuando Pablo le dijo, no te hagas daño, estamos todos aquí. Todos los presos estaban allí. Bueno, ¿por qué se iba a matar? Bajo la ley romana, si eras un guardia romano y tus prisioneros escapaban, tenías tú que cumplir la sentencia del prisionero. Así que era mejor suicidarse que enfrentar la dureza de la justicia romana por haber perdido a los prisioneros que se te habían confiado. Interesante, ¿no? Entonces, este hombre se acercó, el carcelero se acercó temblando a ellos y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, paga tus diezmos, tus ofrendas a la iglesia. No. Le dijo, cree en el Señor Cristo Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¡Wow! Este hombre, ¿qué hizo?
llevó a Pablo y a Silas a su casa, lavó la sangre de sus espaldas, resultado de los golpes que habían recibido, y les dio de comer. Pablo compartió el evangelio con la familia, todos recibieron a Jesús y todos fueron bautizados. Bueno, ese fue el principio de la iglesia de Filipo, de los filipenses. Ahora, los gobernantes de la ciudad, aquellos que habían arrestado a Pablo y eran responsables, ¿qué hicieron? Enviaron gente diciendo, déjalo ir. No tenemos cargos reales contra él, déjalo ir. Pablo dijo, wait a minute, espera un momento. Soy ciudadano romano y he sido golpeado sin que hayan habido cargos levantados contra mí, de manera que se ha cometido una injusticia. Bueno, Filipos era una de las ciudades importantes del Imperio Romano. Se suponía que debía ser una ciudad modelo de la justicia romana. Pablo dijo, ¿creen que me van a despachar tan fácilmente? No, que venga el alcalde mismo y que él me perdone y que él me despache a mí personalmente. Pablo era bravo. Bueno, los hombres regresaron y con la pregunta, ¿sabían que este hombre era un ciudadano romano? Así que la persona no sabía, la persona a cargo no sabía que había cometido un error, así que regresaron, fueron ahí a donde estaba Pablo y el alcalde y le dijo, por favor, ¿no podrías irte de la ciudad? Lo sentimos mucho, pero por favor vete. Ahora, de ese pequeño comienzo, el Espíritu de Dios hizo una muy buena obra, una gran obra. La iglesia había crecido a tal punto que ya tenían pastores y diáconos. O sea, no era un pequeño estudio bíblico en una casa, ya era bastante gente. La obra de Dios realmente se había expandido. De manera que desde ese pequeño comienzo, en la casa, en el río y en la casa del carcelero, Dios empezó una obra muy especial en Filipos. Entonces, Pablo dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Cristo Jesús. Gracia y paz. Qué hermoso, ¿no? Ya hemos hablado varias veces sobre estas dos hermosas palabras gemelas que encontramos en el Nuevo Testamento. Y es el saludo típico del apóstol Pablo al empezar sus cartas con estas palabras, gracia y paz. Y la razón que siempre están en ese orden, nunca vemos paz y gracia, siempre es gracia y paz, es porque no podemos encontrar la paz de Dios hasta que no conocemos la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, en Efesios capítulo 2 tenemos la respuesta. Y los que sepan de memoria, repítanlo conmigo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¡Wow! Somos salvos por la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es la gracia? Yo sé que la mayoría de ustedes saben la respuesta, pero para aquellos que no la saben, gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. La pregunta es, ¿qué merecemos? Bueno, la Biblia dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. De manera que
merecemos la muerte por nuestros pecados. Pero por la misericordia de Dios no la recibimos. No solo no recibimos la muerte, por la gracia de Dios recibimos el perdón de pecados, la vida eterna, y no solo eso, recibimos el Espíritu Santo que pasa a habitar dentro de nosotros y nos guía. Esa es la gracia de Dios, recibir un favor no merecido. Ahora, el saber eso nos trae la paz. Por eso es que Pablo en la mayoría de sus cartas saluda de esta manera, gracia y paz. Por eso dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Cristo Jesús. Eso sí que me encanta. Porque notan cómo dice el Señor Cristo Jesús. Y les muestro esto porque esto también es muy importante que entendamos. Que Señor no es su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Señor es su título. Su nombre es Jesús. Pero en el idioma hebreo, Jesús es Yahshua. Y eso es lo más importante. Es un nombre compuesto. Yahshua. Yah de Yahweh, Dios. Y Shua significa salvación. Yahshua o Jesús es Dios, salvación. Interesante, ¿no? Señor es su título. Y si usamos el título de Señor, entonces eso significa que nosotros tomamos la posición, al igual que Pablo, de siervos. Servimos a nuestro Señor. Así que Pablo está hablando de una relación al decir Señor Cristo Jesús. Jesús es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. No es de que, el barba, el de arriba, como mucha gente ha tomado eso como una gracia. No, Él es nuestro Señor. Doy gracias, versículo 3, a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cada vez que Pablo se acordaba de la obra en Filipos, la obra de Dios en Filipos, le daba gracias a Dios por ellos. ¿Saben? El apóstol Juan, al escribir, que escribió 3 cartas, 3 epístolas, dijo en tercera de Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Creo que eso puede ser dicho acerca del corazón de cada ministro. El mayor gozo que puede recibir un ministro es saber que aquellos que son sus hijos en la fe, como resultado de su ministerio, continúan caminando en la verdad. ¿Saben? Estar en el ministerio tiene grandes recompensas y es emocionante ver la obra que Dios está haciendo en diferentes áreas. Hace un tiempo atrás, al finalizar uno de los servicios, un domingo a la mañana, se me acercó una hermana y me dijo que ella y su esposo, semana a semana, nos ven por internet desde el norte de California. Digo, ¿quién conozco yo allá en el norte de California? No conozco a nadie. Bueno, eso me llenó de alegría. Y pienso en ellos, al igual que de los que nos ven en otras partes del mundo, de los que nos ven en Argentina, de los que nos ven en El Salvador, desde México, desde España, de Guatemala, de Perú, desde tantas otras partes del mundo. Hay hermanos que se llevan
las grabaciones, los CDs, para enviárselo, de los libros completos. Cuando terminamos un libro hay gente que compra todos los CDs completos para mandárselo a los familiares en otros países. No solo eso, de saber que nuestro ministerio, aquí nosotros, hemos enviado a varios misioneros que están sirviendo en diferentes países de Latinoamérica, que ya tienen iglesias. Eso me emociona. Tenemos aquí uno que lo tenemos allá agazapado ahí, que lo mandamos en cualquier momento. Ya mandamos la familia, ahora hay que echarlo a él. Que se va a Perú. Y estamos orando a ver qué va a hacer Dios con Chinqui allá en Perú. Pero él ha estado con su esposa, han estado orando, tienen 4 chiquillos, bueno, 2 niñas y 2 gemelitos, y han estado sirviendo aquí por años, y el Señor los llamó a ir a Perú. Y ya, este año 2017 ya son misioneros, de nuestra iglesia, y vamos a estar apoyándolos económicamente y en oración continua. Toda la iglesia tiene que estar ayudando y apoyando en oración a los misioneros. ¿Y sabes qué? Dios quiere enviar más misioneros. Dios te quiere enviar a ti si estás dispuesto a servir y entregar, separarte para Dios, y que la Biblia te llame un santo. ¿Cómo no vamos a agradecer a Dios por la obra que está haciendo? Y por el privilegio de ser el instrumento por el cual Él puede obrar. Todos nosotros, todos aquellos que están sirviendo, yo porque doy la cara aquí, pero todos aquellos que están sirviendo en nuestra iglesia, están sirviendo a Dios. Los santos que están sirviendo a Dios, separados para Dios. Por eso, ahora Pablo, el instrumento de Dios, está agradeciendo a Dios por el informe que viene desde Filipos, porque continúan en el camino y en la fe de Dios. Cada vez que los recordaba decía, gracias Señor. Y saben, cada vez que yo pienso en nuestros misioneros y pienso en ustedes que están sirviendo, y aquellos que nos ven por internet y nos escuchan en algún radio, de tan lejos, le agradezco a Dios por la obra que está haciendo por medio de su Espíritu. Versículo 4, no solamente lo recuerda, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo le agradece a Dios, orando siempre por ellos con gozo, rogando con gozo. ¡Wow! Me encanta eso. Me encantan los ministerios de oración. Me encantan las hermanas que vienen a orar los días martes. Me encanta el ministerio de oración que tenemos a las 8 de la mañana aquí en nuestra iglesia los domingos, que vienen y oran por todo, oran por el servicio, oran por ustedes, oran por los misioneros. Oran por lo que va a pasar este día en la iglesia, que corazones sean sanados, que espiritualmente personas sean sanadas también. Dice el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. No es de que tuvo que pasar tiempo para que ellos comiencen ahí a reunirse, la comunión. No, fue inmediato desde el primer día. La palabra comunión en el griego es koinonía. ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? Koinonía. Esa comunión, esa koinonía es la unidad en el Evangelio. Bueno, la iglesia de Filipos había estado apoyando fielmente a Pablo a través de los años y existía esa unidad entre ellos.
En el comienzo de la iglesia, en el libro de los Hechos, leemos que si alguien tenía bienes, propiedades, las vendía y traía lo recaudado a los pies de los apóstoles. Tenían todas las cosas en koinonía, en comunión. Bueno, esa es la misma palabra griega que aparece aquí. Los filipenses tenían a bien compartir sus bienes y recursos con Pablo. Por lo tanto, había existido esa koinonía en el Evangelio desde el primer día que Pablo había estado allí en Filipos hasta el tiempo presente. Me encanta eso. Versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¡Wow! Refiriéndose al día que Jesús regresara por su iglesia. Y tenemos que darnos cuenta de que Dios va a terminar lo que ha comenzado. Dios no es como nosotros. Él no comienza un montón de proyectos que después no termina. No se hace un montón de promesas al comienzo del año. Hoy voy a leer la Biblia en 15 días o en un año. Voy a leer toda la Biblia. ¿Leíste qué? ¿Te llevaste ese devocional color cafecito que te dan ahí en la entrada y leíste quizás 15 días? Pero esta es una promesa que Él nos hace. Y por el hecho de que Dios ha empezado una buena obra en mi vida, una obra, tengo la confianza de que Dios mismo va a completar esa obra en mi vida. Pablo dice que está persuadido de eso, que el que ha comenzado la buena obra en nosotros continuará haciéndola hasta el día en que Jesús regrese, que Jesús venga. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y lo que me encanta aquí es el tono personal de esta carta. Y realmente proviene del corazón de Pablo hacia esta gente, hacia ellos. Pablo aquí abre y muestra su corazón a ellos. Y a la vez vemos esa unidad que ellos comparten por ser participantes con Pablo de la gracia de Dios. Pablo estaba en cadenas, encadenado, en prisión. ¿Por qué? Por defender el Evangelio. Y ellos están compartiéndolo con él a través de todas las experiencias. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo Jesús. Pablo amaba tremendamente a los hermanos de Filipos. Y dice, Dios es testigo de cómo los amo. Y esto pido en oración, versículo 9, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo dice que agradece a Dios por la comunión que tienen, pero también oraba por ellos, y la oración de Pablo era que su amor abunde más y más en todo conocimiento. ¿Saben? La razón por la cual Jesús en San Mateo 11:28 dijo, aprended de mí, es porque Él quiere que nosotros sepamos cuánto nos ama. Aprendan de mí, aprendamos cuánto nos ama. Y Jesús sabe que cuando más lo conozcamos, más vamos a conocer su amor por nosotros. Y cuando más conozcamos su amor por nosotros, mayor será la respuesta que tendremos a ese amor. Pablo dice, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia.
Ciencia es sabiduría, conocimiento. Y dice, y en todo conocimiento, versículo 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y aquí tenemos otra referencia a la segunda venida de Jesús. Él es capaz de guardarlos hasta el día que regrese. Pablo quiere que la iglesia esté creciendo más y más en el amor de Jesús y en su conocimiento para que puedan vivir de una manera, dice, intachable, irreprensibles. Quiere que sean sinceros. ¡Wow! Ese es el deseo de Dios para nosotros. Llenos de frutos de justicia. Otro deseo. Que son por medio de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuál es el fruto de justicia? Bueno, es el fruto del Espíritu que tenemos en Gálatas capítulo 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese es el fruto de justicia. Pablo quería que estuvieran llenos de frutos de justicia, llenos de amor, llenos de gozo, llenos de paz, que son por medio de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, lo que me estoy pasando, todo esto, han redundado, han causado, han provocado más bien para el progreso del Evangelio. Los filipenses habían estado siguiendo toda la carrera de Pablo. Estaban conscientes de su arresto en Jerusalén, estaban conscientes de su encarcelamiento en Cesarea, de sus 2 años como preso político, sabían de su apelación a César y ahora conocían de su encarcelamiento en Roma. Pablo era muy respetado por ellos, un hombre a quien amaban mucho. Se daban cuenta que estaba en prisión bajo esos cargos inventados y sin ninguna base. ¿Por qué? Solo por defender el Evangelio. Todo esto se veía como un desperdicio del talento de Pablo, que había estado tan ocupado yendo a diferentes lugares y compartiendo el Evangelio, ahora que estaba en prisión, pareciera como si Dios hubiera cometido un terrible error, permitir que este gran hombre de Dios fuera encerrado por tantos años. ¡Qué desperdicio! ¿Saben una cosa? Muchas veces nosotros no entendemos el por qué Dios ha permitido ciertas cosas en nuestras vidas. Y desde nuestro punto de vista, hay veces que también creemos que Dios está equivocado. Ha habido veces en mi vida en que yo mismo he cuestionado a Dios por las cosas que me pasan. ¿Por qué a mí? Si yo le estoy sirviendo, yo he entregado mi vida para servirle a Él. Pablo aquí les está asegurando que las cosas que le han pasado, Dios las ha usado para el progreso del Evangelio. Y es maravilloso ver la mano de Dios aún en esos lugares en los que nos encontramos en desventaja personal. Cosas que personalmente nunca escogeríamos que nos pasen, pero nos pasan. Pruebas feas. Y quizás nos pasan para que nos demos cuenta de que Dios está en control, incluso de eso que no nos gusta. Hace unos años, unos cuantos años atrás, ya me estaba acordando esta mañana, regresábamos de las montañas, del retiro de varones con unos hermanos y comenzó a nevar. Justo cuando salíamos nosotros comienza a nevar. Mi camioneta, a la cual le habíamos colocado las cadenas,
comenzó a patinar a tal punto que no iba ni para atrás ni para adelante. Quedamos en el medio de la carretera, justo en una curva, así. Por la gracia de Dios, en esos minutos que estuvimos allí parados, no pasó ningún auto. Bueno, después de estar allí unos minutos, todos asustados, pidiéndole a Dios que nos ayude y nos dé sabiduría, decidí tratar de continuar despacito. Pero la nieve estaba cristalizada y no entiende de eso de despacito. El auto, sin control, se me fue para la izquierda hasta topar, pero suavecito, con una piedra que estaba, una piedra de la montaña. Allí estuvimos casi 2 horas parados en la mano contraria, esperando que llegue una grúa para sacarnos. Bueno, mientras estábamos allí, muchas cosas pasaron por nuestras mentes. Por supuesto, nos pusimos a cantar para ver si el Señor paraba la nieve y pudiéramos seguir. Pablo y Silas cantaron himnos en la cárcel de Filipos y tembló de tal manera que las puertas se abrieron y las cadenas cayeron. Después de estar allí, aquel se ríe porque estaba conmigo, después de estar allí un buen tiempo, alguien dijo algo coherente. Dijo, quizás el Señor nos libró de algo peor que nos iba a pasar. Bueno, eso nos dio paz a los 3 que estábamos allí en el auto. Así que lo que sea que haya sido, cualquiera haya sido el propósito, gracias Señor, porque nos estabas cuidando. Y sabes, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Pablo dijo a la iglesia romana, en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo está viendo el bien que Dios está produciendo a través de su encarcelamiento y no quiere que ellos se desanimen. Les está asegurando que la mano del Señor está detrás de todo esto y que los propósitos de Dios están siendo cumplidos con su encarcelamiento. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado o han causado más bien para el progreso del Evangelio. Cuando Pablo estaba siendo llevado en ese viaje a Roma, atravesó una tremenda tormenta, el barco que lo llevaba, por más de 14 días en el mar. Él le había advertido antes de salir al capitán que no zarpara. Le dijo, percibo que va a venir un gran peligro a nosotros. El capitán del barco le dijo al centurión romano encargado de Pablo, ¿qué sabe este acerca del mar? Yo soy el capitán. He estado en el mar toda mi vida. Este no sabe nada. Así que podemos navegar. El centurión dijo, ok, naveguemos. Luego entraron en esa horrible tormenta durante la cual no vieron el sol ni las estrellas por 14 días. El barco fue sacudido de arriba abajo en el mar. El mástil se hizo pedazos, tuvieron que echar toda la carga al mar. Finalmente se encontraron a merced del mar. Estaban mareados, se sentían miserables, enfermos, y después de 14 días de pasarla así, Pablo se levanta y les dice,